Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver un texto que nos abre el comienzo de la última unidad, una unidad que, como les vengo comentando, vamos a tratar de profundizar e incluso complejizar aún más el análisis de políticas públicas, introduciendo un poco más de realidad y cotidianeidad a cómo efectivamente se formulan, se deciden y se implementan las políticas públicas. Todos hasta ahora nos habíamos concentrado en un enfoque llamado secuencial, que como dijimos a lo largo de la materia, se trata de una simplificación de la realidad, una herramienta, un instrumental analítico que nos permitía abordar la complejidad del mundo y de las políticas públicas en particular y darle cierto orden. Pero siempre dijimos que era justamente eso, una herramienta analítica, no una descripción concreta y real de cómo suceden las cosas en lo que refiere a las políticas públicas, a la política en general. Por eso, el texto de hoy, texto de, bueno, ahí ya se los comparto, el texto de Silke y Hans Peter, es nuestra puerta de ingreso a una manera de tratar de dar cuenta de la mayor complejidad que gira en torno a las políticas públicas, que es un conjunto de enfoques, de trabajos, de investigaciones que entienden a las políticas públicas como una red. ¿Sí? Se introduce una metáfora que es bastante clara, es bastante llamativa al sentido común, que es decir, pensar que las políticas públicas o los actores que giran en torno a las políticas públicas se vinculan entre sí como si fuese una red, una malla de relaciones. ¿Y qué es lo que plantean? Bueno, primero que nada, las políticas públicas se van desarrollando en subsistemas específicos donde uno y otro difieren. No es lo mismo cómo se desarrollan las políticas públicas independientemente de la temática, el tiempo y el lugar. Segundo, algo que vimos a lo largo de la materia, en cada subsistema, los actores públicos, los actores gubernamentales, estatales, no son los únicos que controlan el proceso. Justamente la figura, la metáfora de red nos permite introducir esta idea de las interacciones entre actores públicos y privados. Hasta ahora, fíjense, esto también lo habíamos visto, lo vimos con Benny Twenning, lo vimos con Oslak y O'Donnell, lo vimos con Tamayo Sáenz. Es decir, no es que los enfoques secuenciales desconocían esta realidad. Los enfoques secuenciales nos servían para ordenar y poner el eje en la importancia que tienen todo el proceso los actores públicos. Estos trabajos de redes van a tratar de profundizar esta cuestión. Y obviamente, y tercer punto, dado que las políticas dependen de las interacciones que se dan entre los diferentes actores, todos estos actores se dependen mutuamente, se necesitan. Cada actor tiene recursos específicos de poder, materiales, simbólicos, culturales, que son necesarios para que cada uno pueda alcanzar sus objetivos. Ahora bien, este conjunto de trabajos, de estudios, de investigaciones, que es en definitiva lo que este texto va a ir recorriendo, va a ir resumiendo, va a ir presentando, demuestra que existe un verdadero caos conceptual, que bajo la figura de red se esconden diferentes realidades, diferentes fenómenos políticos que no necesariamente son similares o incluso son bastante contradictorios. Sirve como metáfora
pero cuesta una vez que la queremos introducir en la realidad que nos dé resultados de valor explicativo. O lo que es peor, bajo ese mismo concepto podemos llamar red a cualquier fenómeno y de esa manera no poder diferenciar entre diferentes fenómenos. Por eso estos autores van a tratar de ordenar un poquito este caos conceptual y arrancar distinguiendo por lo menos 3 enfoques diferentes del uso del concepto. Una forma de entender el concepto de red tiene que ver con una nueva modalidad de gobierno y de formulación de políticas. Esta idea de que es necesaria una coordinación horizontal entre los actores privados y públicos para alcanzar buenas políticas. Hay otra forma de entender el concepto que tiene que ver con, y esto lo vamos a ver en las próximas clases cuando introduzcamos el texto de Sabatier respecto a las coaliciones promotoras, que tiene que ver con que las políticas públicas se desarrollan en subsistemas específicos, que dependiendo de la temática, los procesos y la forma en que los actores interactúan van a variar. Y un tercer enfoque pone el énfasis en medir cuáles son las relaciones entre los actores. Las cantidades, los tipos de relaciones, de pensar árboles, empezar mapas de interacción entre esos actores, pero no se focalizan tanto en las características propias de esos actores. En esa forma de las redes de políticas como una forma específica de gobernanza, bueno, lo que dijimos antes, el proceso político no está completa ni exclusivamente estructurado en torno a los arreglos institucionales. Recuerden la primera parte de la materia. Las políticas públicas no surgen exclusivamente de lo que suceda en las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, entre el Poder Ejecutivo, el Parlamento y las burocracias públicas. Esto ya lo vimos, lo repetimos. Las organizaciones gubernamentales no son ni los únicos ni los actores centrales del proceso político que gira en torno a una cuestión socialmente problematizada, como habíamos aprendido con Oslak y O'Donnell. Aparecen otros actores, son necesarios otros actores, y son necesarios otros actores, y acá voy tratando, digamos, de vincular con los enfoques secuenciales, que en cada etapa, en cada momento de ese proceso, intervienen diferentes actores. Pueden ser los mismos, pueden ser otros, según la etapa. Y les recuerdo, con Menetening esto lo vimos, cuando dijimos que había que tener en cuenta los diferentes sistemas de actores que giran en torno a una política pública. Y obviamente, dependiendo de la cantidad, calidad y diversidad de la composición de estos actores, vamos a tener más o menos complejidad en las opciones que enfrentemos para atender nuestros problemas públicos, para atender nuestras cuestiones socialmente problematizadas. Por eso los autores dicen, con todos estos elementos, tratemos de armar una tipología, es decir, un conjunto de casos, de tipos ideales. Recuerden la primera clase de Max Weber, que nos permitan ordenar la realidad, que nos permitan decir, bueno, en cada contexto, en cada situación, se puede dar un patrón, un conjunto de características específicas que den cuenta de cómo se desarrollan las políticas públicas. Para eso los autores plantean 2 dimensiones.
dos grandes variables que cuando las crucemos vamos a tener nuestros diferentes tipos. Una de esas dimensiones pone el énfasis en los atributos de los actores. Se preocupan por la estructura de poder. Quieren saber cuáles son las capacidades de cada uno de esos actores que intervienen en una temática determinada. ¿Qué buscan? ¿Qué prefieren? ¿Qué ideología tienen? ¿Qué percepción del mundo tienen? Para saber en definitiva qué poder tienen y de ese modo entender si en esa situación determinada, en ese ámbito específico de discusión para resolver un problema público, si en ese ámbito el poder está concentrado en uno o pocos actores o ese poder está compartido, está fragmentado. Y la segunda dimensión es ver cuál es el grado de cooperación, es decir, los patrones de interacción entre esos actores. Si es un patrón de conflicto, competencia, si es un ámbito en el cual hay lugar para la negociación, para el intercambio, el trueque, y si es un ámbito más consensual, más de cooperación, donde los actores están más predispuestos a buscar soluciones mutuamente satisfactorias. De la interconexión de estas dos dimensiones, es decir, del tipo de interacción y de la distribución del poder, vamos a tener subsistemas de políticas públicas, diferentes tipos de redes que tengan que ver con el dominio en un extremo y la cooperación horizontal en el otro. Es decir, en una situación en la cual el poder está concentrado, es decir, que uno o pocos actores tienen la llave y encima las diferencias entre los actores son importantes, que no hay margen para el acercamiento, bueno, va a ser una situación de dominio. Una situación en la cual unos imponen su mirada y sus objetivos sobre otros. Y obviamente el otro extremo, donde ninguno puede imponer su voluntad y además hay una predisposición a cooperar, bueno, vamos a tener procesos de formulación de políticas públicas que se caracterizan por redes cooperativas, donde cada uno va a tratar de aportar lo que tiene para obtener el resultado más conveniente para el todo. Ahora bien, si ahí tenemos un primer acercamiento a las posibles tipologías o los posibles tipos de redes, la pregunta es, ¿de qué dependen estas redes? ¿Por qué pueden ser de una manera o pueden ser de otra? Es decir, ¿por qué surgen estas redes? Los autores introducen por lo menos tres grandes variables explicativas, tres grandes explicaciones de por qué las redes son como son. Una primera explicación tiene que ver con los contextos transnacionales. Cómo ámbitos fuera de las fronteras del propio país influyen y modifican la distribución del poder dentro del ámbito interno. Es decir, cómo lo que pase, supongamos en nuestro caso, lo que pase en el Mercosur, lo que pase incluso en el mundo, puede influir en el poder que tienen los actores que participan en un ámbito de política pública dentro del país. Fácil y rápido. En un contexto internacional en el cual los precios de los commodities, particularmente de los alimentos, es fundamental, es muy probable que los actores vinculados con
la exportación de commodities, tengan un cambio en su poder relativo que les permita sentarse a negociar en sus redes de políticas de una manera diferente. Es obvio que si en el marco del Mercosur se establecen pautas, por ejemplo, de producción y de cupos específicos respecto a las automotrices, es probable que dentro de cada país los sectores industriales vinculados con las automotrices tengan un poder diferencial. Lo mismo puede pasar con cuestiones, por ejemplo, medioambientales, como políticas o lineamientos que se acuerden en ámbitos internacionales, en Naciones Unidas o en foros internacionales respecto al cuidado del medio ambiente, pueda hacer que actores, ONGs vinculadas con el medio ambiente puedan posicionarse diferente dentro de la discusión nacional. Un segundo conjunto de explicaciones respecto a cómo se dan esas redes tiene que ver con el propio contexto nacional. Y acá los autores introducen a dos autores muy estudiados en la ciencia política, que nosotros al pasar durante la materia también los introdujimos, que son Leichhardt y Schmitter. Leichhardt como padre de lo que es la idea de democracias de consenso versus democracias mayoritarias, te dan cuenta un poco de cuál es la predisposición de las élites políticas para cooperar, para consensuar o para imponer, es decir, para tomar decisiones en base a la mayoría. Ahora, el problema de estos, de los conceptos de Leichhardt, es que ponen el énfasis más que nada en los ámbitos institucionales, o sea, en el sistema de gobierno, en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre el gobierno y el Parlamento, entre los partidos políticos oficialistas y los opositores. Pero no pone tanto el énfasis en la cuestión administrativa, que es en definitiva donde generalmente se conforman estas redes. Las políticas públicas en sí no se discuten tanto en el ámbito parlamentario, se discuten más en el ámbito administrativo. En el ámbito parlamentario se puede establecer los grandes lineamientos de una ley sobre qué es lo que hay que hacer. Ahora, después la reglamentación, el cómo se va a hacer específicamente, se da en el ámbito administrativo. Y ahí es donde entra en juego, o uno de los enfoques para entender las redes en el contexto nacional, que es el concepto de neocorporativismo que introduce Schmitter, que dice que se dan relaciones entre actores estatales y actores privados, corporaciones, donde entran en la negociación y el compromiso mutuo para llevar adelante políticas públicas. Lo que tiene en la cabeza es más ejemplos europeos respecto a cómo, por ejemplo, se vinculan el trabajo y el capital para garantizar el alcance de objetivos de mediano y largo plazo. No el compromiso capital-trabajo para la política industrial, para alcanzar indicadores macroeconómicos. Ahora bien, estas dos miradas tienen limitaciones. Tienen limitaciones, ¿por qué? Porque, ¿qué dicen los autores? En un mismo país, dependiendo del tipo de política pública, puede haber una red de tipo neocorporativa, puede haber una red de tipo consensual y puede haber una red de tipo de dominación mayoritaria.
no nos permite entender el por qué en un mismo país hay diferentes tipos de redes. En un mismo país podemos tener una red de tipo de dominio y otra de cooperación, otra donde sea más competitiva y otra donde la negociación sea simétrica. Está bien, me predispongo como Estado a negociar con determinado actor, pero imponiendo principalmente mi mirada. Puede haber otro ámbito donde tenemos que negociar y los dos tratar de sacar alguna tajada, es decir, que la negociación sea más simétrica. Es decir, ningún contexto nacional nos va a permitir explicar un solo tipo de red. Justamente por esta tercera forma de explicar el por qué surgen las redes, y tiene que ver con el contexto específico de cada política. Y esto lo vamos a ver bien y con más detalle en nuestro próximo video respecto a las coaliciones promotoras de políticas públicas, que nos va a decir que las políticas van a diferir según el ámbito y según el contexto específico. Van a diferir según los incentivos y recursos que estén en juego, van a diferir según las expectativas que generen en qué grupos y qué expectativas generan también en el público en general, porque eso los va a hacer más visibles o menos visibles, los va a predisponer a la negociación o al conflicto. Es decir, que en definitiva, ni el contexto transnacional, ni el nacional, ni el contexto específico de la política pública per se nos van a explicar por qué una red política, una red de políticas públicas, tiene una forma o tiene otra. Ahora bien, tenemos una tipología, tenemos un conjunto de variables explicativas que nos podrían decir solas o en conjunto por qué surgen las políticas públicas. Ahora lo que queremos ver es, bueno, estos tipos de redes, ¿qué impacto tienen en las políticas públicas en sí? ¿Depende el tipo de red sobre cuál va a ser la forma de la política pública resultante? Bueno, lo que nos dicen estos autores es que no solo dependiendo del tipo de red vamos a poder anticiparnos al qué surge de esa red, sino también que vamos a poder presuponer el cómo se alcanza ese resultado. En este sentido, el tipo de interacción, es decir, si la interacción es de conflicto o de cooperación, nos va a permitir adelantarnos a posibles tipos de cambio. Si es un ámbito conflictivo, esperamos que los cambios sean rápidos. ¿Por qué esperamos que los cambios sean rápidos? Porque el que impone, el que logre imponerse en esa discusión, va a tratar de llevar adelante su política. En cambio, si es un ámbito de cooperación, es más probable que los cambios no sean rápidos, sino que se tienda a mantener el statu quo, donde las partes no estén predispuestas a imponerle al otro un cambio sustancial respecto a la realidad actual. Ahora, también es importante saber y combinar el tipo de interacción con el grado de concentración del poder. Porque si el poder está concentrado, es muy probable que el potencial para el cambio sea grande. ¿Por qué? Porque cambia la coalición de poder, es decir, se logra imponer una mirada sobre el otro, es muy probable el cambio.
Ahora, si el poder está fragmentado, es más difícil generar los consensos necesarios para desequilibrar la balanza de poder. Esto es lo que vamos a trabajar fuertemente cuando veamos, insisto, a Sabatier y específicamente las coaliciones promotoras. Vamos a ver qué tan importante es, como introdujimos en otras clases, en otros textos, justamente el poder, el músculo de las políticas públicas, como habíamos visto con Lindblom. Vamos a ver que si bien el conocimiento, lo temático específico de cada área es fundamental para llevar adelante políticas públicas, siempre en el fondo lo que está por detrás es el poder, es el cómo logramos generar el volumen político suficiente para que mi mirada del problema se imponga a la mirada de otros. Cuanto más sean los otros que piensan diferente que yo, obviamente más difícil va a ser alcanzar el cambio. Por eso, de vuelta, las dos grandes dimensiones que los autores utilizan para explicar los tipos de redes nos sirven para poder adelantarnos a los posibles tipos de política que surjan de ellas. Cuando el poder está concentrado y la interacción es conflictiva, el potencial para el cambio puede ser rápido. El que impone gana y trata de llevar adelante su política. Y el otro extremo, obviamente, si es un ámbito de cooperación y el poder está fragmentado, es difícil que el cambio se realice rápidamente. ¿Por qué? Porque las partes están menos predispuestas a tratar de cambiar o de llevar adelante a costa de los otros su mirada, sus intereses. Por una cuestión de predisposición y por una cuestión también de realidad. No solo no están predispuestas o están más propensas a cooperar, y además porque no les da para poder imponer su mirada. ¿Por qué? Porque el poder está fragmentado. Por más que quisieran imponer su mirada, no podrían. En conclusión, a esta altura se han dado cuenta que el análisis de redes de políticas públicas, estos enfoques, no son una teoría en sí. No hay una teoría de redes que nos permita explicar cómo surgen y cómo se formulan las políticas públicas. Sí nos sirven como una herramienta, como un instrumental para dar orden a una realidad compleja. Un orden o una descripción más detallada de la que veíamos en los enfoques secuenciales. Ahora, ¿cuáles son las relaciones? ¿Cómo se deciden? ¿Cómo se formulan? ¿Cómo se implementan las políticas públicas? Va a ser resultado del análisis empírico. No ya una presuposición para todo tiempo y lugar de las políticas públicas. Es un paso adelante, es como les dije desde el principio, es seguir profundizando en el análisis, en la complejidad política
es pasar, como les digo siempre, de la opinión al análisis. Ya teníamos herramientas importantísimas desde la primera clase para entender por qué la política en general y las políticas públicas en particular son complejas. ¿Por qué transformar la realidad no es una cuestión meramente de inteligencia o de voluntad? No, clase a clase, video a video, fuimos tratando de demostrar que la transformación de la realidad, la transformación política, es una cuestión meramente política, una cuestión de poder. Hay otros actores, hay variables transnacionales, nacionales, específicas, que condicionan el modo en el que nosotros podemos abordar y tratar de transformar esas situaciones que no nos gustan. Bueno, estos enfoques de redes tratan de, algunos más, otros menos, de darle una descripción un poquito más detallada, más compleja y más rica. Quizás no nos ayudan estos enfoques para de antemano saber qué esperar respecto a un tema en particular. Porque ya vimos, si hablamos de política industrial, la red puede ser una cosa. Si hablamos de políticas de género, la red puede ser otra. Si hablamos de política industrial en Argentina, la red puede ser una. Si hablamos de política industrial en Alemania, la red puede ser otra. Y si hablamos de política industrial o de género en Argentina del 2022, la red puede ser una. Y si hablábamos de política de género en 1920, la red podía ser otra. No podemos de antemano saber cómo se va a llevar adelante una cuestión específica. Por eso está bueno, en este camino que emprendimos con la materia, de pasar de la opinión al análisis, introducir este tipo de lecturas. Y en las que nos faltan, vamos a seguir profundizando justamente. Vamos a profundizar y entrar más en detalle y decir, bueno, ¿cómo es la dinámica de un proceso específico de política? ¿De qué depende que sea una política u otra? Eso lo vamos a ver con Sabatier. Y vamos a concluir con Ostrom dando un enfoque general y como una conclusión total de la materia respecto a todas las variables que intervienen para entender el cómo, cuándo, por qué y quiénes logran llevar adelante una política pública. Pero bueno, esos son dos temas que quedarán para otros videos. Espero que de esta manera los haya y las haya ayudado a ordenar este texto, que quizás puede ser un poco, no digo denso, pero sí complejo en el sentido que al introducir tantas lecturas, tantos tipos de enfoque, tantos abordajes sobre la temática redes, puede ser un poquito más confuso. Pero bueno, como siempre, queda a disposición este video, por supuesto, y el resumen, el PowerPoint que les acabo de compartir. Muchas gracias y nos vemos la próxima.